Bienvenidos a todos nuevamente. Les decía que estamos en la primera de las últimas tres charlas de nuestro segundo curso Ciencia y Deporte. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Bolaños, quien es compañero de promoción de su servidor, egresado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el mejor promedio de nuestra generación, y el jefe de residentes de su promoción también. El doctor Rodrigo Bolaños, luego de esto, hizo una maestría, una subespecialidad en cirugía de miembro superior en Colombia y ha tenido una trayectoria muy interesante. Es médico titular de varios de los hospitales más grandes e importantes de Guatemala. Ha sido presidente de la Asociación Guatemalteca de Ortopedia y Traumatología, así como del capítulo AO de Guatemala, entre varias cosas que ha logrado hacer durante toda su trayectoria. El día de hoy, el doctor Rodrigo Bolaños nos va a platicar un poco sobre las lesiones de miembro superior en los atletas. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Bienvenido. Un gusto, doctor Fernando García Monge. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de justo eso, lesiones deportivas o lesiones más frecuentes en deportistas de mano y codo. No sé si ya puedo compartir, Fer. Ya, Rodrigo, dale. Va, entonces ya está ahí, la logran ver. Voy a ponerla en presentación. ¿La logran ver? No, todavía no. No, espérame, pues. Entonces, vamos a poner... Ah, compartir pantalla. Compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vamos a ver qué Bueno, dice que estás empezando a compartir. Ahí estás. listo. A ponerle en presentación. ¿Lo logran ver? Sí, dale. Muy bien, empezamos. Bueno, gracias de nuevo por la invitación a participar en este evento. Ahora vamos a escuchar la charla. No tengo ningún conflicto de interés, no tengo nada que ver con nada ni con ninguna de las industrias. Vamos a dividir la charla en dos bloques. El primer bloque se va a referir a las lesiones más comunes deportivas en la mano y luego vamos a hablar ya de tendinopatías y problemas a nivel de miembro superior y codo. Vamos a describir las estructuras involucradas generalmente como objetivo y vamos a conocer la forma de diagnosticarlas y tenemos que entender cómo darles tratamiento. Vamos a hablar primero de la lesión frecuente que es el jersey finger en inglés. En español podría trasladarse como dedo de suéter o dedo de camisa. Esto ocurre generalmente en los deportes donde los participantes tienen de alguna forma la posibilidad de jalar la camisa del contrario, como sea el rugby, como sea el fútbol americano, cualquier otro de estos deportes de contacto, donde el que intenta detener al que va con el balón hace un movimiento de tracción de la camisa en flexión y trata de detenerlo. El asunto con esto es que puede ocurrir una lesión del flexor profundo del dedo involucrado. Generalmente el dedo anular es el más común, porque si ustedes hacen su flexión de mano, al momento de flexión de mano, a pesar de que el dedo medio es el más largo, ustedes pueden ver que el dedo anular llega más en flexión. Entonces, este generalmente se queda solito a la hora de jalar la camisa y es el que lleva toda la fuerza y le ocurre esta lesión. La clasificación de Lady Packer generalmente está dividida o puede ser clasificada según el punto de fallo, la retracción y qué lesión tienen las vínculas del tendón, que estos son importantes para la reparación y pronóstico del mismo. La víncula son las pequeñas arteritas que le llevan sangre al tendón y que lo mantienen vivo y que por ende le dan una mayor posibilidad de unión a la hora de lesión. Entonces son 5 tipos de lesión. Realmente el peor es el 1, donde tenemos una lesión muy distal con avulsión de tejido blando. Es tan problemático porque al momento de la tracción el tendón llega hasta la palma y tiene lesionada los dos
sistemas de víncula, el profundo y el superficial. Entonces también colapsa el túnel fibroóseo, que es las poleas, ¿verdad? Y después ya hasta el grado 5 ya son con un pronóstico mejor según el nivel de retracción como les dije, la lesión de las vínculas y cómo está el túnel fibroóseo, que es las poleas y la vaina del tendón. Eh, Esto es un caso de un paciente de 55 años que tuvo una lesión de Jersey Finger en el nivel del meñique, donde ustedes pueden ver la posición anormal del dedo a la hora del examen. Esto no tiene una cascada, se le hizo una resonancia magnética nuclear evidenciando la lesión. Y ustedes pueden ver aquí hasta dónde llegó la retracción del flexor profundo del dedo meñique, ¿verdad? Donde hay que volver a hacer el túnel, hay que canalizar el tendón y hacer la reparación a nivel distal, si es factible hacerlo a término terminal o hacer un tipo de tenodesis con anclas o sutura transósea. Este es otro paciente, es una lesión deportiva ya específica, donde la fuerza que llevó le creó esta lesión tipo Lady Packer 4, donde hubo una fractura de la falange distal con una subluxación posterior o dorsal. Y ven ustedes el fragmento grande de la base de palmar, que está obviamente unido al flexor profundo del dedo. Y ven ahí cómo se queda atrapado el fragmento con el tendón, ¿verdad? A nivel de la polea A4. Entonces acá es la resonancia, ven la imagen de la resonancia igual que la radiografía, y lo que toca hacer aquí, como es un gran fragmento óseo que ustedes pueden ver aquí en la imagen, ven que es el dedo anular el más frecuente que ocurra este tipo de problemas. Se hace una osteosíntesis con método de fijación, en este caso fue unos tornillos de compresión de mini fragmentos para poner el fragmento en su lugar y resolver el problema. ¿Qué hacer? Ya hablamos cuando hay tipo de estas lesiones, qué tipo es importante para darle a entender al deportista cuándo va a ser su regreso a su actividad deportiva, qué esperar de la lesión, tiempo que ha tenido la lesión también es importante saber. Se pueden utilizar 2 anclas a 45 grados, una sutura tipo pull-out, que es atravesar el hueso, atravesar la placa unguial y hacer un sostén a ese nivel. Generalmente esto ya estamos viendo que hay que decirle al deportista que va a estar 4 meses por lo menos fuera de competición. Y a veces hay que sopesar esto en el sentido que si tiene un flexor superficial funcional y realmente es un deporte que no es absolutamente necesario tener reflexión de la interfalángica distal, posiblemente sea mejor dejarlo ser y que el flexor superficial sea el héroe. Ya en lesiones crónicas irreparables se utiliza o se puede utilizar ya tipo de tratamientos como la capsulodesis y la artrodesis de la interfalángica distal. Ruptura polea es algo frecuente, generalmente se dan en escaladores y en beisbolistas. Esto ocurre por la alta fuerza que lleva la tensión de los tendones a nivel del sistema de poleas, donde rompen las poleas. Las poleas más importantes, como sabemos, es la A2 y la A4 respecto al sistema de poleas de los dedos. Estas son las más importantes para que se transmita de forma adecuada la fuerza de flexión a nivel del dedo. Y esto se puede diagnosticar con clínica y obviamente con una resonancia o con ultrasonido dinámico. También tiene su fojo y sus clasificaciones de grado 1 a grado 4, según la lesión y qué tipo de lesión es, qué poleas son las lesionadas. Y como podemos ver, la lesión grado 4 es la peor, donde hay múltiples poleas rotas, óigase 2, 3 y 4, donde realmente tenemos hasta lesión en los músculos lumbricales. Sí hay que hacerlo quirúrgico. Tenemos una inmovilización de las más prolongadas de las 5, con un retorno al deporte en casi 4 meses y actividades completas deportivas en 6 meses, ¿sí? Todas las demás de 4 para abajo, de 3 para abajo, se puede realizar un tratamiento no quirúrgico con férulas específicas como esta, que son anillos para la poleas.
Inestabilidad del extensor carpi ulnaris o extensor cubital del carpo. Este generalmente ocurre en pacientes o jugadores de palo raqueta o de tenis, béisbol, hockey, en golfistas también, donde este es el mecanismo de choque con la pelota, que es flexión, cubitalización y supinación, o lo que se conoce como cuchillo de lado, de una muñeca acá. Entonces, esto puede llevar a tener a nivel del extensor carpi ulnaris. Ustedes pueden, si son unos tipos diferentes, y esto va a ser la clínica la que nos va a dictar realmente una resonancia. Estos son los tipos donde podemos marcar el tendón a nivel de su túnel todavía, subluxar y regresar, donde está total de su túnel, o una extensión de la parte palmar, donde tenemos un juego tendón adentro de su. Como podemos evaluar que realmente la luxación del tendón para ese tratamiento, si son lesiones iniciales y no son severas y el tendón puede de alguna forma mantenerse estable con un poco de emoción, puede realizar. Reparación primaria es una opción muy buena también en pacientes con alto desempeño deportivo que necesiten un retorno deportiva y asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Reconstrucción con retináculo se realiza crónicas donde ya tenemos una posibilidad de hacer una reparación primaria. Aquí podemos ver, hay muchas realmente diferentes formas de realizarlo. Hacer una reparación del retináculo, ya sea con partes que tenemos alrededor de este, como el sexto del tejido del retináculo extensor, y generalmente la idea de este tipo de lesiones, de tratamientos, es profundizar el surco cubital para que este ya no vuelva a luxarse. Tiempo de regreso a deportes, 3 meses, 6 semanas empieza la fisioterapia generalmente. Lesión del ligamento cubital colateral de la metacarpofalángica del pulgar. Esto es muy frecuente. Sucede en pacientes con deportes de contacto directo, como sea judo, boxeo, cualquiera de los de lucha. O también puede ocurrir en las actividades con baile y demás que hablamos. Se rompe el ligamento colateral cubital, que es muy importante para la estabilidad metacarpofalángica del pulgar, evitándonos que podamos tener un pulgar fijo para hacer la pinza terminolateral. Entonces, al no tener el ligamento cubital en su lugar, el pulgar va hacia radial, abriéndose, imposibilitando al paciente de hacer una buena pinza terminolateral. También puede haber una lesión del cubital del colateral radial. Es menos frecuente y menos problemática respecto a la función del pulgar. Si es en agudo, realmente, y es un deportista de alto rendimiento, es recomendable hacer la reparación primaria, que es el mejor momento para hacerlo y tener un mejor resultado. El test se realiza en flexión de la metacarpofalángica de 35 a 30 grados de flexión, y podemos comparar con el otro lado, y si es una diferencia de 15 grados, realmente ya hay una lesión importante del colateral cubital. En resonancia, una lesión de 3 milímetros nos puede evaluar una lesión de Stener, que eso es ya cuando tenemos una interposición del aductor o de la fascia del aductor entre los extremos rotos del ligamento, evitando que esto vaya a sanar de forma natural. Tratamiento no quirúrgico en grados 1 y 2, quirúrgico en grados 3 con avulsivas crónicas o lesiones de Stener, reparación primaria con anclas, tornillos o reconstrucción con tejidos que están a la mano. Generalmente tenemos que entender que el ligamento va de proximal dorsal y de distal a palmar. Se utiliza un clavo Kirchner protector. Me gusta mucho utilizar asfixiando o atravesando la articulación para evitar una distensión de la reparación. Regreso a deportes, 8 a 12 semanas.
Vean este paciente que tuvo una lesión deportiva a nivel de la metacarpofalángica del pulgar, con una inestabilidad del mismo, con una ruptura en 90 grados, casi llega la metacarpofalángica, ¿verdad? Entonces, esa es la reparación en pues una lesión crónica, no se manejó de forma temprana, donde toca hacer una reconstrucción. Me gusta mucho utilizar esta reconstrucción, que es la de Nevasier. Esta utiliza la transferencia del aductor del pulgar hacia la inserción del colateral cubital. Entonces, proporcionándonos un sostén dinámico del lado cubital de la metacarpofalángica. Conservar de la primera parte es un alto grado de sospecha, tenemos que saber en anatomía, tenemos que saber también las pruebas clínicas, tenemos que saber qué estamos buscando, qué se lesionó. Ultrasonido y resonancia son herramientas vitales para el diagnóstico adecuado. Información clara al paciente, sobre todo a los deportistas, que son un tipo de pacientes muy diferentes. Las solicitudes y las demandas son diferentes, quieren estar ya de regreso en su deporte. Tenemos que tener en cuenta que también es su medio de vida en los deportistas profesionales. Entonces, la presión de cuándo regreso a jugar, eso es muy importante de manejarla, conocer bien cómo curan las estructuras para poderle transmitir al paciente seguridad y paciencia sobre todo. Referir a quien trate con más frecuencia este tipo de lesiones, porque generalmente la primera turno o el primer chance es el mejor para el resultado funcional del paciente. Lesiones son o pueden ser consideradas pequeñas, pero realmente pueden convertirse en grandes bolas de nieve si uno no las maneja de forma adecuada en su inicio. Vamos con la segunda parte de la charla, que es tendinosis. Eso es muy frecuente a nivel de deportistas, ¿verdad? Por la sobrecarga que llevan en sus diferentes deportes. Hay que diferenciar entre tendinitis y tendinosis. Generalmente les hablamos o les decimos de tendinitis, pero deberíamos de hablar de una tendinosis, que es una degeneración o una lesión crónica del tendón. Tenemos que conocer las condiciones asociadas con tendinositis verdadera, que vamos a hablar de eso, y también el esquema de tratamiento de las famosas epicondilitis. ¿Qué es una tendinopatía? Es un colágeno degradado, no es un colágeno normal, no presenta células inflamatorias, entonces el término itis como que no va. Generalmente ocurre por acción mecánica y microrupturas que se van extendiendo hasta lesionar de una forma mayor el ligamento o tendón, mejor dicho, y no puede uno tener una reparación o una curación adecuada. Hay una respuesta a la remodelación alterada, no hay una reparación, falla esta reparación y continúa el ciclo crónico de problemas a nivel del tendón. El dolor está dado por citoquinas neuroquímicas y el intento del crecimiento vascular. Preguntas sin respuesta hasta este momento. Todavía no podemos determinar el éxito a largo plazo del tratamiento no quirúrgico. Tampoco podemos decidir concluir el tratamiento, cuándo, en qué momento vamos a concluir este tratamiento y realizamos la cirugía. Es muy dependiente de la lesión que tengamos, del paciente que tengamos en tratamiento. Etiología, pues idiopático es una opción, es una de las posibilidades que podemos tener. Espontáneo y diabetes es importante tener en cuenta, ¿verdad? Respecto a esto, la diabetes es un factor desencadenante de este tipo de problemas. Trabajo o, en su caso, deportistas. También en pacientes con trabajo y tienen ciertos beneficios o compensaciones, hay que evaluar esto también. Hay hasta este momento que hice la charla, 18 trabajos y seguro todavía más trabajos sin evidencia para relacionar la etiología, el tipo de trabajo que realiza el paciente con la lesión de tendinitis o tendinosis. Y también hay factores de paciente que tenemos que evaluar que son no laborales. ¿Qué pasa celularmente? Vemos que hay una ausencia realmente de inflamación, no hay invasión sinovial. Tenemos a veces, generalmente en los dedos en gatillo, poleas A1 con 2 a 3 capas, ¿verdad? De grosor. Hay destrucción de la capa deslizante normal que evita que el tendón se adhiera a la polea. Hay una metaplasia condroide en las capas. Hay tejido fibroso que empieza a reemplazar el tejido normal de las poleas. Y hay una degeneración misoide que aumenta a veces hasta por 5 el grosor tanto del tendón
como de la polea. Y hay un daño al tendón de forma mecánica de estar entrando y saliendo en las poleas. La tendinosinusitis verdadera existe. Estos son los casos en que puede encontrarse en la artritis reumatoidea, en las metabólicas como la gota o depósito, o las infecciones, como en este caso la infección atípica por micobacteria. Términos: tendinitis, tendonitis, tendovaginitis, tendinosinovitis, tendinopatía, tendinovaginosis tenosante, intercambiables. Yo le recomiendo empezar ya a hablar más de tendinosis, que es la degeneración de los tendones. Corticosteroides, tema muy importante de hablar, sobre todo en deportistas. Yo me voy a limitar a lo que es miembro superior. Aquí, gracias a Dios, pues si bien hay la temida consecuencia de muchas infiltraciones seguidas, que son las rupturas, son pocas, no es tanto como en el miembro inferior, porque el miembro superior pues no es para estar cargando peso corporal. Pero el mecanismo es incierto de cómo funcionan estos, si realmente es una afección que no tiene proceso inflamatorio terminal, tal vez empezando sí hubo algún tipo de proceso inflamatorio. Hay niveles de estudios 1, 2, y en estos 4 que evalué de 297 dedos, había un 97%, otros reportan hasta 90%. Se ven fallos en jóvenes o en pacientes con dependencia a insulina, otras tendinopatías asociadas o en múltiples dedos. ¿Afecta la glicemia sanguínea a infiltrar? Sí, sí afecta. Sobre todo la metilprednisolona en la primer mañana después de la infiltración hay hasta un 73% de aumento en los valores normales del azúcar que tenía el paciente. En la quinta ya baja a 26 y en los tipos 1 que necesitan insulina se puede ver hasta un 145 de aumento en el valor normal. Resultados de infiltración son pobres en este tipo de pacientes. Hay que advertirle a los pacientes, si bien no es una contraindicación absoluta, es relativa, y hay que advertirle a los pacientes deportistas que tengan algún tipo de afección de diabetes que esto puede ocurrir. Dexametasona versus triamcinolona. Personalmente, pues utilizo más la dexametasona en este estudio prospectivo randomizado. La triamcinolona tuvo mejores resultados a 6 semanas, pero después se comparan a los 3 meses, no hay ninguna diferencia. Los solubles son más seguros que los insolubles, eso todavía no está comprobado, pero realmente todos sí tienen importantes complicaciones como la atrofia grasa, la despigmentación o lesión a tendones, como ya hemos hablado. Entonces, por eso hay que espaciar las infiltraciones, no las seguidas, no menos de 4 semanas entre cada infiltración y no más de eso. Eso es lo que yo generalmente utilizo en 6 meses. Dotes de literatura, como pueden ver, que hay rupturas de tendones en miembro superior. Sin respuesta todavía tenemos cuántos pacientes van a regresar con síntomas, quiénes van a requerir cirugía, en qué porcentaje de estos vamos a simplemente demorar la cirugía. ¿Y son seguras y eficaces las infiltraciones espaciadas? Pues realmente sí, si uno sabe juiciosamente cómo hacerlo. La tercera casi siempre va a ir sin éxito. Y 2 infiltraciones es lo menos costoso que uno puede utilizar de tratamiento no quirúrgico para que el paciente pues intente esto antes de pensar en llevar a cirugía. Dedo en gatillo o tendinosinusitis estenosante, hay una desproporción del volumen del tendón con las poleas, hay una crepitación, atrapamiento, hay diferentes grados, hay deformidades en flexión de la interfalángica distal, punta a palma, hay que evaluar la distancia punta a palma del dedo a la hora de flexionar para ver realmente en qué está. 2% le ocurre a los pacientes sin diabetes, y ya con diabetes tenemos un 20% y podemos tener un tipo de alivio con el tratamiento conservador en deportistas de menos impacto con una férula y antiinflamatorios por vía oral de 40 a 87%. Poleas A2 y A3 son menos frecuentes, pero hay que estar atentos porque aquí sí he tenido casos donde se libera o se da tratamiento en la polea 1 y realmente el problema es en las poleas distales y no resuelve el paciente, ¿verdad? Entonces hay que hacer un buen examen preoperatorio si es ya la cirugía, el tratamiento, liberar bien el flexor digital profundo. Totalmente válidas las reducciones del grosor de los tendones, tenoplastias del profundo y del superficial. Y tenemos que evitar de alguna forma la flexión residual de la interfalángica proximal.
La tendinitis o tendinosis de Kerbein es más en mujeres de 40 años, generalmente pues está descrito más en pacientes de raza negra. El test de Eichhoff, que es el famoso test donde uno introduce el dedo en la palma y hace una cubitalización del palma y uno encuentra el dolor específico en el primer túnel. Infiltración efectiva, número 76%. El problema siempre, o por lo menos es el más frecuente, el extensor corto del pulgar. Muchos estudios, no hay mayor cambios con el uso de la férula, pero yo sigo utilizando la férula nocturna para ellos, para descansar, sobre todo en deportistas. Cirugía curativa, sí es cierto, hay que evaluar bien el nervio radial, a veces hay problemas a nivel del nervio radial y el sensor corto del pulgar. Esta es una paciente de 56 años, esta es la diferencia de muñecas, el grosor del primer túnel, un Kerbein clásico, vemos el tamaño realmente que tiene el abductor largo del pulgar, el extensor corto está ahí, una cirugía exitosa es siempre buscar los dos tendones, ¿verdad? No confundirse con el abductor largo que a veces tiene varios haces y buscar siempre el extensor corto del pulgar. Este es otro paciente de 28 años, donde realizo yo generalmente una estabilización de los tendones para que no se luxen hacia palmar con una reconstrucción de la polea del primer túnel, más delgada, más angosta, como pueden verla ahí en la imagen. Síndrome de intersección es el segundo compartimento dorsal, extensor carpi radialis longus y el brevis, que van a cruzar sobre el extensor, abajo del extensor largo del pulgar. Liberación quirúrgica es generalmente lo que se lleva a cabo en este tipo de lesión porque no es tan frecuente que termine de resolver con tratamiento no quirúrgico. Los extensores largo del pulgar y el extensor propio del meñique es raro realmente. Hay que evitar la infiltración en el extensor largo del pulgar porque ahí sí va a haber ruptura. Es muy frecuente las rupturas a este nivel porque él tiene que hacer un giro en el tubérculo del Lister y ahí va a hacer su presión y se va a romper. También son más indicados las liberaciones quirúrgicas a este nivel. Cuarto compartimento es frecuente en tenistas. He tenido varios pacientes que son profesionales o amateurs en tenis donde hay una gran afectación de este cuarto compartimento, que son los extensores comunes de los dedos y el extensor propio del índice. Aquí puede haber hasta gangliones involucrados, hay múltiples tendones, se forma realmente un grosor extra a nivel del cuarto túnel, es muy doloroso y les evita a ellos hacer su actividad. También puede estar este músculo raro que puede ocurrir y puede existir a nivel del compartimento. Esto lo vemos en ultrasonido, no necesariamente en la resonancia, con ultrasonido dinámico se puede ver el engrosamiento de la sinovia, el engrosamiento de los tendones. Este carpi ulnaris es mucho más frecuente que todos los que les acabo de mencionar, también en deportes que utilizan palo, ¿verdad? Este es inflamación del sexto túnel, un dolor cubital explícito en la muñeca, hay o no subluxaciones, como vimos en la charla o en la parte de la charla anterior. El test de sinergia, que es el que ustedes ven ahí en el dibujo, donde hacemos forzamos al paciente a que extienda y abduzca los dedos y nosotros evitamos que abduzca dedo medio y dedo índice y vemos que el paciente presenta un dolor específico a nivel del sexto túnel. Es un compartimento separado, tener la anatomía en cuenta. Ya de flexores del flexor carpi radialis y el flexor carpi ulnaris, que son los palmares, cubital y radial. Generalmente el problema es a nivel del trapecio, en lo que es el radial. Ahí tiene un subtúnel que va enfrente del trapecio. En el 68% de las situaciones es a este nivel. Tenemos que descartar otro tipo de problemas, sobre todo en boxeadores, que también he tenido artritis trapecio-trapezoescafoidea, del golpe que llevan, sobre todo del segundo y del tercero, si es un buen boxeador, que es donde tienen que pegar. Entonces hay ya desgastos y situaciones de artrosis a nivel de segundo y tercer metacarpiano en bases. No tiene vaina como los demás tendones, es de entenderlo. Hay una degeneración intratendinosa, se puede utilizar el tratamiento conservador antes de todo con fortalecimiento y estiramientos y por último siempre la liberación quirúrgica. Peritendinitis calcificada, esto también es frecuente, sobre todo en el flexor carpi ulnaris, también en el extensor carpi ulnaris.
Es espontáneo, es apatita carbonada, resuelven o pueden ayudarse con antiinflamatorios, infiltración, inmovilización, y si no, pues retirar el tendón calcificado. Entonces, de codo, como habíamos hablado en su inicio, luego ya cambia la situación, ya es un daño microvascular donde no le está llegando sangre al tendón y empieza a sucederle un proceso degenerativo celular y hay una curación desorganizada, no logra realmente curar el tendón. Esto estamos hablando de las epicondilitis. Tenemos que entender bien dónde en los músculos, 7 músculos van a al epicóndilo lateral, son músculos extensores de dedos, extensor del pulgar y los supinadores, mientras que la muñeca y los pronadores, ¿verdad? Eso es lo que les acabo de hablar, que esos son los músculos afectados, que tenemos que entenderlos. Los test o las pruebas, pues van a hacerse respecto a los músculos que tenemos afectados, con contrarresistencias a nivel de epicondilitis lateral o epicondilitis medial. Tenemos que evitar o hacerles fuerza para que eviten la flexión o extensión según lo que queremos probar. El TEN de Thompson específico es para muñeca. Tenemos que bloquearle la extensión de la muñeca y ya con eso le tendría que estar doliendo a nivel del epicóndilo lateral. La maniobra de ordeño, que es a 90 grados de hombro, tenemos una supinación y hacemos esto con el paciente, le jalamos el pulgar y generalmente acá ya hay un dolor a nivel del epicóndilo lateral. El tínel y la flexión de codo con neuritis cubital, tenemos que descartar que también tenga un proceso a nivel del nervio cubital que pasa muy cerca del epicóndilo medial, obviamente que en el surco epitrópico craneano. Las imágenes son importantes, entender cómo se hace, si pueden utilizar o hacer el ultrasonido o si no les hacen el ultrasonido, saber cómo leerlo, qué es un tendón, qué es un líquido, qué es un engrosamiento, ¿verdad? Saber bien la anatomía es válido y es muy bueno el ultrasonido. Tratamiento inicial siempre con protección, hielo y compresión, medicamentos antiinflamatorios, terapia física, corticosteroides, sangre autóloga y PRP también evaluado. No está nada al 100% su utilización como una herramienta totalmente curativa. Toxina botulínica, aquí les estoy hablando ya de otros elementos que se han utilizado, que están utilizando. Ninguno de estos tiene una pruebas validadas con estudios nivel 1, la terapia con ondas de choque, ¿verdad? La proloterapia, que es introducir algún tipo de solución con glucosa o algún irritante a nivel de ligamentos para que esto reaccione y haga una curación o una inflamación que permita que el ligamento sea más fuerte y esto mejore el dolor y la estabilidad de las articulaciones. Eso yo no lo practico. Cirugía también está indicada, pero hasta de último realmente. Estamos hablando de casi 8 meses de tratamiento no quirúrgico y esto es muy importante hacerle entender a los pacientes de squash, pacientes de tenis, que esto va para largo, no es rápido que vayan a tener una resolución. Este es un buen artículo, te resume todo lo que les acabo de hablar, se los recomiendo, es la tendinopatía del codo, habla de todas las lesiones de sobreuso en deportes, ¿verdad? Y esto es otro enfoque del doctor Ring respecto a hacerle entender al paciente qué es la lesión de las entisopatías del codo, ¿verdad? Que son las epicondilitis, para que él entienda qué es lo que tiene, que sea paciente y que generalmente, según el artículo al año está resuelto sin haber hecho ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Conservador de la segunda parte, la infiltración en esteroides provee un alivio en más del 60% de los casos. Es buena, bien hecha, bien seleccionada y bien colocada. La duración de su efectividad es todavía desconocida. Hay pacientes que duran 1 año, 2 años, 6 meses. La liberación quirúrgica de la polea o vaina estenótica es curativa casi en un 90%. Es lógico, es el tratamiento ideal cuando falla todo lo demás. Las complicaciones son raras y alivios duraderos si uno sigue el protocolo o las guías de manejo. El último recurso para las epicondilitis es cirugía. Tenemos que esperar realmente y tener un paciente comprometido
y el manejo siempre va a ser basado en evidencia, en esos problemas, aunque la evidencia todavía no la llegamos a un tipo o a un grado 1, pero esto nos va a ayudar a disminuir costos y a maximizar resultados. Muchas gracias por su atención.